Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro octavo webinar. Es un gusto para nosotros poder estar acompañándolos el día de hoy para conversar sobre cómo Microsoft Dynamics 365 puede ayudarnos en la gestión de todo lo que son las quejas y reclamos. Estamos aquí acompañándolos el día de hoy. Yo, Verónica Barito, soy Solution Sales Professional de AW Latam. Es una empresa que presta servicios tecnológicos, implementación de soluciones de negocio de Microsoft, específicamente todo lo que corresponde a Dynamics 365. Y me acompaña mi compañero Jorge Santillán del área de desarrollo de negocio. Bienvenido, Jorge. Gracias, Vero, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Me alegro. Bueno, para dar inicio, el día de hoy voy a compartirles un poco lo que es la agenda del día. Vamos a estar hablando de lo que son la gestión de casos, flujos de trabajo, bases de conocimiento, Copilot for Customer Service, omnicanalidad, análisis e informes, portal de autoservicio, integración con Office, Customer Voice y, bueno, cerramos con algunas conclusiones. Todo esto, lógicamente, enfocado en lo que es nuestra plataforma de Dynamics 365 Customer Service. Perfecto. Para dar inicio al tema, vamos a conversar sobre qué es el servicio al cliente. Jorge, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, justamente el servicio al cliente se puede entender de distintas maneras, ¿sí? Pero siempre hablamos de la experiencia antes, durante y después, ¿no es cierto? Ya sea de la adquisición de algún producto, de algún servicio, ¿no es cierto? Y con lo que interactuamos en el día a día, que nos sucede a todos, ¿no? Tanto sea nosotros como proveedores, como clientes de cualquier tipo de servicio, producto de la cotidianidad o quizás de algo incluso más macro desde lo que es el aspecto de una organización, ¿no es cierto? La idea de cómo se está transformando lo que es la atención al cliente y con todos los nuevos cambios, innovaciones y demás de la tecnología, es por ahí siempre tener una respuesta a las consultas, a los reclamos, a los problemas, cada vez más inmediata, 24/7, con respuestas rápidas, ¿sí? Como no sucedía anteriormente cuando quizás simplemente vos podías disponer de, bueno, puedo llamar a un número de teléfono a un determinado horario y quizás incluso esperar por una respuesta un tiempo indeterminado, ¿no es cierto? Por supuesto que esa respuesta rápida, sencilla o incluso automatizada crea una relación mucho mejor con los clientes. El cliente se siente entendido, se siente atendido y por supuesto también genera esa reciprocidad en la cual uno también va a recomendar ese producto, ese servicio a sus allegados que les pueda llegar a servir, a referenciar, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Justo cuando estabas comentando algunas de estas definiciones, se me viene a la mente que, bueno, antes uno pensaba que el servicio al cliente solamente se daba en el momento que yo estaba en un local físico comprando algún producto o haciendo alguna contratación de un servicio. Ya no es así, porque justamente el servicio al cliente abarca todo lo que es el circuito desde que el cliente está investigando a lo mejor qué es lo que va a comprar o el servicio que va a adquirir. Se concreta la venta en algún momento, pero ese cliente sigue siendo nuestro cliente y a futuro puede tener alguna inquietud o podemos ofrecerle algún tipo de servicio o producto personalizado y justamente esta plataforma o esta gestión nos ayuda mucho en eso. Exactamente, ahí vamos un poco siempre a lo que es el concepto, que es muy amplio, si bien se quiere, de lo que es el CRM, ¿no es cierto? De la gestión de la relación con el cliente. Exacto. Entonces, al vos tener una herramienta que te permita entender esa relación, tener un registro de todo el tipo de interacciones que vos vas teniendo, de los servicios que le interesan, de qué tan interesado, qué tan satisfecho está con el servicio, cómo se lo atiende, las determinadas quejas que tiene, qué problemas tiene con el producto y demás, vas entendiendo el perfil del cliente y vas entendiendo también, primero, cómo mejorar internamente, ya sea hacia ese cliente, hacia toda la empresa en general y hacia toda tu clientela, como también, lo que vos decías, muy importante, poder seguir generando oportunidades de negocio, de vender los nuevos productos, nuevos servicios, a ese cliente, con lo cual es esencial poder contar con una herramienta de ese tipo. Perfecto. Y bueno, vamos ahora a revisar un poco a nivel de números que nos trajiste aquí para compartir. Exactamente, como decíamos, ¿no? El tema de los clientes que esperan un servicio excepcional, ahí decíamos, por ejemplo, el 80% esperan una experiencia completamente personalizada, ya que de alguna manera se empieza a asumir que la empresa nos conoce, ¿sí? Que sabe qué productos tenemos, las quejas que tuvimos ya las tuvimos, qué esperamos comprar y demás. Por supuesto, esto que decíamos de
de acuerdo a esa experiencia, el porcentaje, por ejemplo, 110%, que podamos incorporar nuevos productos, nuevos servicios si la experiencia es personalizada, y sobre todo la experiencia de compra, como decíamos recién, como también el tema de, bueno, cómo las organizaciones se preparan o no para brindar esta atención, para brindar ese servicio, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, el 55% de las organizaciones hoy por hoy no tienen las herramientas de colaboración, sobre todo porque esto, por supuesto, no pasa simplemente por la atención al cliente, sino que es parte de todo un ecosistema, un conjunto. Y lo que decíamos, el tema de tener una vista, una visibilidad, como decíamos, 53% de los agentes de servicio, en este caso, no tienen una visión adecuada de cliente para comprender ese contexto, ese escenario y tener lo que se llama una vista 360, si se quiere, ¿no? Perfecto. A todas estas, con lo que mencionas, se me viene a la mente que, bueno, que es muy importante tener este tipo de plataformas para que nos ayuden a nosotros como empresa poder brindar al cliente lo que el cliente espera, que es sentirse único. Exactamente. Que él va y lo atienden de acuerdo a lo que necesita, a su forma de ser, a sus patrones de consumo o a lo mejor los medios de contacto por donde él se quiere comunicar. Exactamente, y además lo que te permite una solución de este tipo es que más allá de quien te responda, quien te atienda, podemos estar hablando de una organización de 10 personas, como podemos estar hablando de una organización de miles de personas. Entonces, a través de una solución como esta, no importa quién te atienda, o como cliente, tienen que tener ese perfil, tienen que saber tus interacciones, los productos que tenés, las problemáticas que tenés. De esa manera, justamente, no importa quién te vaya a recibir, o bueno, si el día de mañana, por ejemplo, esa persona ya no forma parte más de la organización, el sistema te permite que sigas teniendo esa atención personalizada. Claro, ¿no? y que toda esa información de esos contactos que hubo previos que estén disponibles dentro de la plataforma. Exactamente. ¿Qué sucede con empresas que quizás no están incorporando herramientas de ese tipo, donde su gestión o su información la llevan quizás en archivos o en documentos más volátiles, como ser un documento físico, Excel, Word y demás? No tenés la seguridad de que vayas a contar con esa información el día de mañana, realmente. Perfecto. Bueno, ya para hacer un foco ya en Dynamics 365, específicamente en Customer Service, vamos a comenzar hablando de lo que es la gestión de casos. Para hacer un doble clic en esto, primero, ¿qué es un caso? Cómo nosotros desde fuera, que no conocemos la plataforma, posiblemente podemos entender cómo es esta gestión. Bueno, ahí como decíamos hoy, ¿no? Un poco lo que son los sistemas CRM, de atención al cliente, hay varias cosas que van a ir teniendo en común, más allá de, por supuesto, nosotros recomendamos, trabajamos con Dynamics 365, hay cosas que son comunes a todos los sistemas, ¿no? Cuando hablamos de casos, más que nada, hablamos ya sea de un caso, un reclamo, un ticket de soporte, si se quiere, una consulta o hasta una sugerencia por parte del cliente. Si es un puedes disparar una venta. Por supuesto, porque vos puedes tener un cliente con un determinado producto, un determinado servicio que tiene una nueva necesidad, ¿sí? Eso es levantado quizás por la parte de soporte, ¿sí? Suponiendo que sea una consulta técnica, si se quiere, por dar un ejemplo, y eso puede derivar, por ejemplo, en una oportunidad hacia el área comercial si se detecta que el producto o el nivel de producto o de servicio que tiene el día de hoy no tiene lo que necesita y bueno, obviamente al tener ese seguimiento, al tener ese sistema, el comercial luego cuando reciba, quizás, ahí ya estamos hablando de un tema de sistema comercial, tenga todo el seguimiento de cómo surgió esa necesidad, el contexto, el requerimiento, etcétera, etcétera. Perfecto. Y ahora haciendo foco un poco en cómo generamos nosotros esos casos. Si bien más adelante vamos a hablar de un tema súper interesante que es la omnicanalidad, ¿necesariamente estos casos se generan de forma manual o hay algo que se puede automatizar? No, claro, ahí vos tenés distintas opciones para poder automatizar. Como decíamos, vos podés recibirlo a través de un correo electrónico, él se puede generar de manera manual. Esas opciones siempre están abiertas dentro de lo que sería la gestión del caso, como decíamos, después lo vamos a hablar un poquito más adelante, las distintas vías de entrada, si se quiere, de esos casos, de esos reclamos, ¿no? ¿Y regularmente quién hace la gestión de un caso dentro de una empresa? Bueno, ahí sobre todo justamente el área de atención al cliente, pero de nuevo, cuando hablamos de casos, quizás vamos a poder tener distintas tipificaciones y distintos tratos de acuerdo al tipo de caso, valga la redundancia, del que estamos hablando. Si estoy hablando de una consulta técnica, lo tendrá que tomar el área de soporte técnico. Si estamos hablando de un reclamo administrativo, tendrá que ir
justamente al área quizás de facturación, de compras, de ventas, de lo que sea, o quizás un reclamo, una consulta propia, quizás para levantar incluso una parte de calidad de la empresa, si se quiere. Perfecto. ¿Sí? Y Por entonces, eso cuando hablamos de casos, ¿no es cierto? Podemos hablar de distintas claro, cosas. y no solo esta plataforma la podemos pensar o imaginarnos una solución para gestionar el servicio al cliente externo, también puede darse en situaciones internas dentro de la empresa para generar solicitudes de requerimientos o atención de algún tipo de consultas, ¿así? Exactamente, porque eso, por supuesto, puede trabajar de manera interna para, ya sea que tengas un problema vos con tu equipo, con tu conexión, con los registros que tengas que estar trabajando, con tus credenciales, si se quiere, dentro de la misma empresa. Así que eso tiene cualquier cantidad de aplicaciones. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ahora vamos a pasar con otro de los temas que son los flujos de trabajo. A mí cuando me hablas de flujos de trabajo, lo primero que se me viene a la mente es algún proceso que hay que gestionar. Coméntanos un poco más sobre esto. Exactamente. Bueno, un poco lo que decíamos recién, ¿no? De acuerdo al tipo de reclamo que nosotros tengamos, podemos ir diseñando cuáles van a ser las etapas por las cuales va a pasar ese reclamo, ese ticket, esa consulta, esa sugerencia también podría ser. Entonces yo puedo ir diseñando esas etapas. ¿Qué tiene que suceder en cada una de esas etapas? Yo tengo que, por ejemplo, identificar la problemática, investigarla, chequear quizás con otra área o elevarla a otra área si yo no pude dar con la respuesta, quizás tengo una consulta de soporte técnico y lo tengo que pasar a un nivel 2, ¿sí? O un soporte avanzado porque yo no pude dar con la respuesta, quizás soy un agente de raso y necesito algún tipo de ayuda, ¿sí? Hasta, por supuesto, llegar a un cierre, una conclusión. La idea justamente de ese flujo de trabajo es que se le pueda dar un hilo conductor y entender en qué etapa está de ese proceso cada uno de los tickets, por ejemplo, ¿no? Perfecto. ¿Y esto, la solución trae un solo tipo de flujo de trabajo No, o yo puedo adaptarlo? No, justamente ahí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de lo que sería un flujo típico, como decíamos recién, pero lo que decíamos antes, ¿no? La tipificación, por ejemplo, de un reclamo, de un caso, de ticket, de sugerencia, puede hacer que se ejecuten distintos flujos, que tenga distintos requerimientos en cada una de esas etapas, ¿sí? Como decíamos antes, bueno, quizás para dar un soporte técnico yo tengo que cumplir con investigar el problema, chequear con mis chuletas, por ejemplo, de información que tengo, ver el número de error que estoy teniendo, etcétera. Mientras que, por ejemplo, yo la tipifico como una consulta administrativa, ¿sí? O un reclamo administrativo, un tema de facturación y demás, voy a tener un flujo distinto donde va a pasar por distintas etapas y distintos hitos o actividades que se tienen que cumplir dentro de eso. Y como te decía antes, no se pueden ir, obviamente, filtrando y clasificando de acuerdo a la tipificación y entender en qué etapa está cada una de ellas. Claro, y depende también del requerimiento de la empresa, porque a lo mejor un mismo tipo de reclamo o de caso no se gestiona igual para todos los tipos de empresas. Exactamente, para todos los tipos de clientes también, por ejemplo. Exacto. Eso es uno de los puntos que vamos a estar comenzando un poco, que es el tema de los SLAs. Ok, perfecto. Bueno, avancemos. Lo que son las colas de trabajo, Exacto. ¿a qué se refiere eso? Bueno, un poco lo que conversábamos recién, ¿no? A ver, si yo soy, por ejemplo, del área de soporte, la idea es que yo reciba los reclamos que tengan algún tipo de consulta de soporte, de consulta técnica y demás. Si estoy en la administrativa, voy a recibir consultas de la parte de facturación, por ejemplo. Lo que hacen las colas de trabajo básicamente es crear distintas bandejas de entrada, por ejemplo, de consultas. De hecho, como parte de ese sector, voy a estar asignado, voy a poder tomar esos tickets para poder resolverlos, ¿sí? Y no, por ejemplo, que lo tengamos que estar derivando de manera manual. La idea un poco de las colas de trabajo es que yo, dependiendo de los parámetros que establezca en un principio que pueda identificar en un principio del ticket, los pueda ir clasificando, los pueda ir derivando para el área correcta y, por supuesto, eso me ayuda también a cortar los tiempos de resolución. Perfecto, eso es lo que a veces denominamos áreas resolutorias también. Exactamente, Perfecto. exactamente. Buenísimo. Ahí, por supuesto, como decíamos antes, vos puedes tener distintas maneras de clasificarlo, ya sea que entren todos por una misma vía y haya algún proceso o persona y demás que los vaya clasificando. Podrías tener, si se quiere, como hacen muchas organizaciones, que tengas ventas @latam para todo lo que es la parte comercial.
soporte@latam para lo que son las consultas técnicas, etcétera, ¿sí? Pero también puedes ir pasando esa clasificación en distintos parámetros que con las soluciones que tenemos hoy por hoy se pueden ir aplicando y se pueden ir automatizando también. Perfecto. Y justo ahora que estamos hablando de este tema de la resolución de los casos, que es el cierre de alguna manera Sí. para poder dar respuesta al cliente. Vamos a hablar de lo que son los SLA, que regularmente un cliente te pide o te exige que le des respuesta o que lo atiendas De inmediato. Sí, siempre quieren Siempre es para ayer. se intenta dar respuesta de esa manera, pero bueno, dependiendo de la carga de trabajo o del análisis previo que tenga algún caso, a lo mejor no siempre la atención o la resolución es inmediata. Y ahí entran entonces todo lo que son el SLA, que entiendo que son tiempos, pueden ser de atención, de resolución, de respuesta al cliente y que están asociados al tipo de reclamo, al tipo de caso. Exactamente, si nos vamos a las siglas, justamente estamos hablando de niveles de contrato de servicio. Entonces, básicamente, como quizás pueda suceder cuando uno contrata, ya sea para hacer un viaje a algún lado y elegís viajar en primera, segunda, turista, etcétera, o cuando vas a algún banco, por ejemplo, y tenés una determinada jerarquía y te van a atender primero y demás. Acá básicamente estamos hablando del nivel de servicio. Yo tengo el nivel más alto, el nivel oro, seguramente mis tiempos de resolución en cuanto a mis tickets van a ser de una determinada manera, voy a tener un determinado límite. Si tengo el segundo nivel, quizás van a tardar un poco más. Obviamente todo eso va a depender de la organización, de cómo lo manejen y también, por supuesto, quizás incluso podría estar trabajando con, bueno, cantidad de tickets que yo puedo tener abiertos, cantidad de tickets que voy a poder abrir durante un año, ¿sí? Siempre hablando más que nada de reclamos, soportes y demás, ¿no? Pero básicamente la idea es eso, es definir, como bien vos dijiste, los tiempos en los cuales se le debería estar respondiendo a ese cliente de acuerdo al servicio que tiene contratado con nosotros o si se quiere con la garantía que todavía tiene, ¿sí? Y cómo respondemos en cuanto a eso. Por ejemplo, si vamos a decir, compró un producto con nosotros, está dentro de garantía, bueno, podemos establecer que se le tiene que responder a la consulta que está teniendo, bueno, dentro de las 24 o 48 horas hábiles. Mientras que quizás si ya está fuera de garantía el producto que ella adquirió, ¿sí? Si bien sigue siendo un cliente porque forma parte de nuestra bolsa de trabajo, bueno, podemos tener un tiempo más amplio entendiendo que todavía, que ya no está dentro de lo que es el tiempo de garantía, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas son configurables, se pueden aprovechar justamente para dar la prioridad donde debe estar. Claro, yo puedo tener priorización o tiempos distintos de atención dependiendo del tipo de caso de reclamo, pero también de los clientes a los que yo le voy a dar atención. A lo mejor tengo un cliente que es una empresa y tiene un tiempo distinto a lo que es un usuario final, por ejemplo. Exacto, y como bien vos dijiste, el tipo de caso también, suponiendo que sea un reclamo, un problema técnico, vas a encontrarte con problemas técnicos, por ejemplo, que necesitan una resolución inmediata Claro, porque que son críticos. son críticos, exactamente, no está pudiendo trabajar, cuando quizás hay otro tipo de caso que es simplemente un problema de interfaz o de personalización. O de algo adicional, a veces que el Exactamente. cliente requiera, porque no necesariamente es una falla o un problema que se está presentando, Ujú. sino una solicitud nueva, que me imagino también que tiene tiempos de atención diferentes, Claro, porque no es una urgencia, sino que se planifica. Exacto, y lo mismo que decías vos antes, puede ser un caso que luego derive, por ejemplo, en una oportunidad del sector comercial, entonces no estamos hablando de una falla crítica del cliente no está pudiendo usar el producto o el servicio. Ok, y todo esto me permite de alguna manera también obtener información para tomar decisión, para evaluar cómo estamos atendiendo a nuestro cliente, si realmente estamos cumpliendo los tiempos con los que nos comprometimos en algún momento, entonces nos permite tomar decisiones. Exactamente, dentro de lo que son las soluciones Dynamics, todo esto lo vas a poder trabajar, lo vas a poder consumir como indicadores, ¿sí? Para justamente tener una visión global de cómo se está trabajando en cada uno de los sectores, donde hay que quizás hacer correcciones, ¿sí? Encontrar las oportunidades de mejora y por supuesto lo que decíamos antes, ¿no? Siempre enfocado al cliente y en darle una mejor atención. Perfecto. Bueno, y para apoyar un poco todo lo que es el trabajo de los agentes o de los vendedores o la persona que esté dentro de la empresa, tenemos lo que es la base de conocimiento. Coméntanos un poco sobre esto, que entiendo también, Jorge, que
no solamente lo tenemos disponible dentro de este módulo, Ujú. sino que es transversal a todos los módulos de Dynamics. Claro, exactamente. Básicamente, como bien su nombre lo dice, hablamos de base de conocimientos o artículos de conocimiento donde podemos, si se quiere, nutrir de información al sistema, ¿sí? Y nos va a ayudar a los agentes a poder resolver más rápido, ¿sí? Básicamente, por supuesto que los agentes van a estar entrenados, van a tener sus conocimientos y demás, pero, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de antes, si tengo que encontrar un error específico, el cliente me está diciendo, tengo este número de error en la solución, en el sistema, en el producto, lo que sea, y lo tengo que ir a buscar, yo voy a poder identificar con ese número de error, buscar un artículo de conocimiento que corresponda, ¿sí? Y entender, por un lado, de manera interna, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con ese error? Lo puedo transmitir al cliente o incluso llevarle o transmitirle o reenviarle ese artículo de conocimiento de acuerdo al caso, ¿sí? Esa gestión de base de conocimientos, por supuesto, con una solución como la que es Dynamics, va a tener su proceso de, bueno, se genera, ¿sí? Se publica, se autoriza y demás para que justamente pueda ser parte de los artículos que van a estar en funcionamiento. Puntualmente lo que te va a estar ayudando mucho a Dynamics en el caso de la gestión de los casos es que automáticamente va a empezar a comparar el contexto del caso, es decir, la descripción, el nombre del caso, el cliente, todos los correos electrónicos o las conversaciones que uno va dejando en lo que es la escala de tiempo, es decir, todo lo que es el historial que uno va dejando las notas y demás, va a entender ese contexto y va a ir a buscar información dentro de la base de conocimientos, dentro de los artículos, va a ir a machear y te va a sugerir, che, veo que estás hablando de este determinado número de error o que estás hablando de este determinado producto que lo tiene el cliente y te va a sugerir ese artículo de conocimiento para que, como decíamos antes, como consumas internamente, si bien quizás estás hablando, como decíamos antes, ¿no? Cada empresa te va a trabajar distinto, quizás estás directamente al habla con el cliente, como también lo estás investigando por la tuya y después se lo puedas transmitir o tomas un acceso remoto para tratar de aplicar esa solución, ¿no? Entonces, te automatiza mucho el tener que ir vos a buscar esa comparación, ¿no? Claro, es una ayuda para nosotros que estamos dentro de la empresa y queremos gestionar de una manera más sencilla y rápida lo que el cliente nos está solicitando. Exactamente, Súper. exactamente. Bueno, y aquí nos muestras un poco. Claro, exacto. Vos fíjate que estamos hablando básicamente de como si fuera un editor de texto, ¿no es cierto? Por supuesto que vamos a estar poder incorporando documentos de cualquier tipo que pueden estar en distintos repositorios. Como ves ahí, incluso como pasa incluso con los casos, tenés un proceso donde digamos, se crea el artículo, se manda a autorizar, por obviamente que lo chequee, que lo valide y demás, y después lo puedes publicar para que ya empiece a trabajar con el resto de lo que es el macho de los casos. Incluso vos podés tomar casos donde resolviste, ¿sí? de algún cliente una determinada problemática y generar un artículo de conocimiento a través de ese caso, ¿sí? Como lo que es un caso histórico, de ejemplo, ¿no es cierto? Así que en ese sentido la herramienta está bárbara. Buenísimo. Bueno, y un tema muy importante, Copilot dentro de Dynamics 365 Customer Service. Correcto. Primero, para los que no lo han escuchado, ¿qué es Copilot? Y luego, ¿cómo lo aplicamos dentro de Customer Service? Bueno, básicamente todos habremos escuchado, hoy por hoy creo que no nos falta nadie, hablar de inteligencia artificial, hablar de ChatGPT. Básicamente cuando hablamos de Copilot, estamos hablando de haber embebido, incorporado la inteligencia artificial dentro de la herramienta de CRM, en este caso de Customer Service, para justamente ayudarnos en lo que es la tarea de la gente del día a día. ¿Sí? Un poco así como empiezan a consumir, bueno, información de Internet, todas estas inteligencias artificiales, aquí va a estar puntualmente enfocado en consumir la información que vamos a tener dentro de nuestro CRM, como decíamos antes, ¿no? La información de los clientes, el contexto, los correos electrónicos y las bases de conocimiento, documentos y demás, para ayudarnos a la resolución más rápida de los casos, justamente. Okay. Es como una ayuda adicional que tenemos nosotros que analiza toda la información o los datos que tenemos dentro de la plataforma para que podamos resolver de mejor manera. Exactamente, exactamente. Ahí vamos a poder ver algunos ejemplos, por ejemplo, el tema de lo que es el resumen de todo un caso, ¿sí? Como decíamos antes, en todo lo que es la escala de tiempo, en el historial, puedes tener cualquier cantidad de correos de acuerdo a la problemática que tengas, quizás tenés 100 correos, entonces
o sin interacciones, reuniones, notas, etcétera, etcétera, lo que va a hacer Copilot en este caso es tratar de resumirte los puntos más importantes. Por supuesto, como siempre decimos, hay que ir a validar esa información, hay que chequear. La inteligencia artificial no nos va a reemplazar de ninguna manera, pero siempre nos va a ayudar a entender los puntos más importantes, nos va a ayudar a todo lo que es a hacer los resúmenes, vamos a poder incluso contar para lo que es incorporar, bueno, la publicación de la documentación y poder mandárselos al cliente, escribir las respuestas, encontrar, bueno, soluciones, incluso con nuevos productos, como decíamos antes, ¿no? Pero la idea es esa, que la inteligencia artificial empiece a consumir la información que tiene el CRM e incluso luego vamos a poder empezar a, como decíamos antes, hacerle preguntas. Claro, eso justo te iba a consultar si dentro de la plataforma actualmente está disponible, solo que nos hace tipo sugerencias para poder tener una mejor atención, o si podemos hacerle algún tipo de consulta, como por ejemplo, cuál es el caso que más se repitió en este cliente o con qué frecuencia, o sea, información que sabemos que está ahí dentro, pero que quizás nos lleve un poquito más de tiempo buscarla y acortamos un poco el espacio a través de Copilot. Exactamente, la idea es que vos lo vas a tener al costadito siempre listo para ayudarte como un add-on y le puedas hacer ese tipo de consultas que acabas de mencionar con lenguaje completamente natural. ¿Cuántos casos tiene abierto este determinado cliente? ¿Cuál es el caso que más lleva abierto en este último mes, por ejemplo? ¿Sí? ¿O qué producto me está abriendo más casos con más problemáticas, ¿no? Por supuesto. Es un poquito la idea y como decías antes, empieza a aparecer a lo largo de todo el CRM con distintas funciones, Claro, ¿no? Aquí puntualmente adaptado a cada tipo de proceso. Exactamente, acá estamos hablando de Customer Service, pero podemos estar hablando de un Copilot para lo que es la parte de Sales, un Copilot para lo que es la parte ya de la ERP, por ejemplo. ¿Sí? La idea es esa, que empiece a consumir la información y que vos le puedas empezar a preguntar con lenguaje natural lo que necesites en vez de ir buscándolo vos. Perfecto. Y ahí, lógicamente, reforzar que para que Copilot funcione de una mejor manera, los datos tienen que estar dentro de la plataforma. Si no registramos el funcionamiento o el comportamiento que tenemos con ese cliente, es imposible que tome los datos. Bueno, sí, eso es un sí o sí, como en realidad sucede con cualquier CRM. La idea siempre es, nosotros decimos, bueno, la opción por parte del usuario de dejar registrado todas las interacciones que se vayan teniendo. Hay algunas que se van a poder automatizar más, algunas que se van a poder automatizar menos, pero la idea es esa, que vos lo nutras de información, porque como siempre decimos, aunque parezca cliché, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Lo mismo pasa con Copilot. Si yo no le doy la información, va a tener un contexto distinto del verdadero, Claro, ¿no? así es. Muy bien. Bueno, ahí justamente veíamos algunas de las cosas que nos permite hacer. Después empieza a darnos sugerencias justamente de acuerdo al contexto que va entendiendo, pero también podemos utilizar lo que es el lenguaje natural. Y para también hacer las preguntas que exacto, y comenzamos. también te va a ayudar, por ejemplo, cuando tengas, como decíamos antes, que responder a enviar un correo electrónico, por ejemplo, al cliente, te va a ayudar, bueno, para que armes directamente ese correo, le puedes hacer un par de correcciones, le puedes decir, bueno, lo quiero en un tono quizás un poco más formal, o quizás ya tenés confianza con el cliente, lo quiero un poquito más informal, más cómico, y lo puedes resolver de esa manera y ya enviarlo directamente desde el CRM. Del idioma que necesites. Por supuesto. En ese sentido también te permite que vos puedas hacer las traducciones en tiempo real, incluso para lo que podemos estar viendo, que es la parte de omnicanalidad. Ok. Bueno, y justamente que nombraste omnicanalidad, ahora vamos a hacer foco en eso, que es una de las funcionalidades o de los módulos o procesos que más están incorporando los clientes durante los últimos años, justamente por esa necesidad de las personas de recibir una atención personalizada independientemente de por dónde se conecte. Pero bueno, ahora te dejo para que profundices un poco más en eso. Perfecto. Bueno, como decías vos, ¿no? La idea cuál es que vos, más allá de dónde se conecte, ya sea que te llamen por teléfono, como quizás se hacía antes, sabemos que tenemos todavía gente que está en esa instancia, si nos habíamos ido de la diapositiva, quizás te están hablando por el chat mismo de la página de la empresa, te pueden estar enviando un correo electrónico, como decíamos antes, a la dirección de soporte @latam, te pueden estar hablando por una red social, por WhatsApp, etcétera, o pueden tener un portal de servicio, ¿sí? Que después vamos a estar comentando un poquito.
La idea justamente es que el cliente, más allá de por dónde se comunique, se encuentre con esa experiencia que decíamos antes, es decir, que se encuentre, que se sienta entendido, conocido de la misma manera. Bien, entonces la omnicanalidad un poco, que complementa este customer service que estábamos hablando, es justamente eso, poder brindar esa misma atención, poder brindarle a la gente también, más allá de por dónde se esté comunicando el cliente, esa misma información, identificación y la misma experiencia. Es decir, si el cliente ya estuvo llamando por teléfono y se levantó un caso, quizás a los 2 días, porque quizás ya está ahí en el límite de tiempo de resolución, como decíamos antes, bueno, pero no llamó por teléfono, directamente se comunicó por WhatsApp y la persona que lo atienda por WhatsApp del otro lado tiene que poder tener esa visibilidad de ese número de casos que está abierto, a ver en qué estado está y demás para brindarle al cliente, que el cliente no se encuentre con que, no, pero yo hablé con Jorge, en este caso, y ahora me atendió Verónica. ¿Cómo puede ser que Verónica No, no sepa no sepa de que yo exactamente, hablé. Ajá, exactamente, tiene que tener la misma información que claro. yo le dije a Jorge, sino que va a decir, bueno, entonces Jorge, ¿para qué me atendió? Para nada. Ujú. Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Poderle darle esa experiencia para lo que conversábamos al principio, poder Claro, afianzar y la relación quizás con el cliente. antes no nos dábamos tanta cuenta de estos temas porque solo había una vía para comunicarnos. O íbamos presencial y siempre nos atendía la misma persona, el mismo ejecutivo, o hacíamos una llamada a un equipo de un call center, por ejemplo, y siempre tenían la misma información. Pero Exacto. cuando surgen diferentes medios de contacto, como Ujú. nos pasa a nosotros como clientes actualmente, pues, independientemente del producto o servicio que vayamos a comprar, surge esta necesidad de dar el mismo tipo de atención. Y lo otro importante también es por dónde el cliente se siente más cómodo en Totalmente. comunicarse. Eso depende de personalidad, de la edad, todo esto. Cada quien se siente más cómodo, a lo mejor comunicándose por WhatsApp o directamente se suben al portal de autoservicio, pueden gestionar sus solicitudes por ahí, depende de lo que yo como cliente necesito. Vos fíjate la tendencia que tenemos hoy por hoy, donde ya la persona, por más que tenga el número, por ejemplo, vos querés pedir una pizza, Ujú, por decirlo, vos ya no ya llamás a la pizzería, lo ujú. pedís por las distintas aplicaciones que te Sí, dan ese servicio, exacto. porque uno se siente más cómodo, porque quizás no tiene el tiempo necesario o se siente más rápido que lo hace de esa manera. O vas viendo el tracking de por dónde Todos esos viene, claro. beneficios, exactamente, toda esa experiencia es lo que también uno tiene que poderle otorgar en cualquiera de los canales de comunicación al cliente. Perfecto. ¿Sí? Avanzamos a la siguiente. Entonces, a ver, y el primer, digamos, yo te diría el primer escalafón dentro de lo que es la omnicanalidad y también para optimizar lo que eran los tiempos de respuesta, la experiencia y demás, yo te hablaría de lo que es el agente virtual, ¿sí? Justamente es lo que te va a permitir que en cualquiera de esos canales, teléfono, red social, WhatsApp o chat, vos puedas recibir al cliente, si quisiera, se podría identificar incluso, ¿sí? Por supuesto, pero que ya le pueda dar por lo menos unas consultas o una respuesta a consultas rápidas, consultas frecuentes y demás. Primero porque el cliente va a decir, bárbaro, hablo con este bot o me da, obviamente se puede utilizar de manera con lenguaje natural, como ya nos está permitiendo la inteligencia artificial, como también yo le puedo sugerir las distintas preguntas y respuestas, no lo puedo guiar, digamos, por ese camino. Entonces, ¿eso qué va a hacer? En principio, que el cliente diga, ah, bueno, perfecto, no tengo que hablar con nadie, me puedo directamente comunicar con el bot y ahí le hago las preguntas que necesito, como quizá te pasa hoy por hoy con algún servicio de algún impuesto que tengas que pagar, vos ya te mandás un WhatsApp, enseguida te empieza a dar opciones, puedes ver la deuda que tenés, cómo lo pago, registrar el pago, etcétera, etcétera, y lo manejaste todo directamente por mensaje. Entonces, eso por un lado, a vos la experiencia del cliente te resulta mucho más cómoda, más satisfactoria, y además por el otro, ¿qué sucede? Optimizás lo que es la mesa de trabajo de los agentes, porque justamente pones como una barrera entre que uno se comunique y que tenga que realmente ser atendido por una persona. Pero por supuesto, en caso de que la persona o así lo elija o necesite la asistencia de un humano real, luego va a poder derivar desde el agente virtual a un agente humano, ¿no es cierto? Claro, aquí te elimina dos cosas. Primero, el tener que ir físicamente a un lugar Por como supuesto. estábamos acostumbrados antes, y luego el tener que esperar
que una persona esté disponible para poder conversar conmigo. Entonces hay cosas que yo puedo irlas resolviendo con este agente virtual. Exacto. Ahora, la consulta que yo te hago con esto es, entiendo que cuando incorporamos un agente virtual dentro de un modelo de omnicanalidad, es como a lo que todos los clientes, las empresas deseamos llegar. Pero ¿es necesario siempre en omnicanalidad incorporar un agente virtual? No, no Ok, necesariamente. puedo ir escalando, tener primero mi plataforma de omnicanalidad directamente con mis agentes y luego incorporar un agente virtual. Exacto. Lo bueno que tienen estas soluciones como Dynamics es que tienen esto que vos acabas de decir, el tema de la escalabilidad. Vos podés empezar con un canal, con dos, o directamente querés establecer el bot y nada más, ¿sí? Que si no directamente después te pueden mandar un correo electrónico, ¿bien? Entonces eso es completamente personalizable y por supuesto de acuerdo a la empresa, a sus capacidades, a su modelo de negocio y a dónde apunta, cuál es su dolor, su requerimiento para poder solucionarlo, ¿no? Ok, Jorge, y otra duda que me surge, cuando hablamos del agente virtual, ¿siempre es para responder consultas o también el agente virtual me puede permitir hacer transacciones dentro de la plataforma? No, justamente, vos podés diseñarlo como necesites. Puedes hacer un bot para consultas frecuentes, sacás un análisis y decís, bueno, ¿cuáles son las 10 preguntas más frecuentes que yo ya sé cuál es la respuesta? Bueno, perfecto. Relaciono pregunta, respuesta y me ahorro, como decíamos antes, todos esos llamados, esos mails y demás de ida y vuelta que me puede estar resolviendo el agente virtual. Pero también yo puedo entrenar mi agente virtual, lo puedo configurar, puedo implementar para que genere acciones dentro de mi sistema. ¿Cómo generar un caso? Cómo generar un caso, cómo ver, cómo que el cliente pueda consultar por un número de casos que quizás ya se le generó por otra de las vías, ¿sí? Podría generar un nuevo caso, o puede hablar con el agente, o podría pedir la deuda que tiene a lo mejor. La deuda, exactamente. Es decir, es un poco, como decíamos antes, depende de lo que se quiera hacer. Yo puedo ir desde algo pequeño, algo sencillo, hacia algo mucho más complejo, que incluso, bueno, ahora dentro de los productos que nosotros manejamos se empieza a incorporar, obviamente, lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Para generar los bots, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo voy a incluso poder empezar a nutrir los agentes virtuales con directamente información quizá de mi sitio, de la base de conocimientos o de documentos, para que también ayude a lo que sería la resolución de problemáticas. Pero sí, se pueden generar acciones sin ningún tipo de problema. Perfecto. Bueno, hemos venido conversando un poco de todas estas interacciones que tiene el cliente, pero contactando o haciendo ese enlace con la empresa que le presta el servicio, que le vende algún producto. Pero ahora justo vamos a hablar de lo que es el portal de autoservicio. Bueno, aquí estamos viendo una vista de lo que es el agente de atención. Si quieres comentar esto y luego hablamos de los portales. Sí, justamente, bueno, un poquito la parte de cómo lo ve internamente, ¿no? Cómo el agente de servicio ve lo que es la omnicanalidad. La idea es que tenga una misma pantalla y que pueda ir atendiendo las consultas, ya sea que la consulta entre porque se la derivó un bot, porque están hablando en el chat de la empresa, porque se comunicaron por Facebook, e incluso el mismo bot yo lo podría estar disponibilizando en los distintos canales y es un mismo bot. Es decir, yo desarrollé un bot, no hace falta que desarrolle 5 bots distintos para 5 distintos canales. ¿Sí? Esto me permite tener distintas vías con el mismo bot. Entonces acá yo voy a poder atender las distintas consultas. Incluso acá también va a aparecer Copilot de nuevo. Quizás el bot tuvo una interacción muy larga con el usuario o quizás le escribieron un choclo gigante de 20 renglones. Me va a ayudar con lo que serían con lo que sería el resumir la consulta, me va a poder sugerir de nuevo, como por ejemplo, teniendo fuentes de información como la base de conocimiento, documentos y demás, para justamente ayudarme con lo que sería la resolución, ¿no? Ok, y de aquí, justo de esta ventana que estamos viendo de Dynamics, me surgen dos consultas para hacerte. Primero, ¿es posible que ese agente, o sea, esa persona pueda atender más de una conversación o más de un contacto a la vez? Sí, correcto. Eso es todo completamente configurable. Básicamente, en el momento que vos te llega una consulta, por defecto, si se quiere, te aparece una notificación de que está entrando una consulta. Si el si el cliente ya está identificado, te va a avisar de quién es, ¿sí? A través de qué vía, y vos lo podías aceptar o rechazar. Pero también podría configurar mi solución para que sí o sí el agente a los 2, 3 minutos de que llegue esa notificación
ingrese de manera automatizada. Okay. ¿Sí? Todo eso es configurable, puedes decir, bueno, cuántas pueda tener al mismo tiempo, en qué nivel de servicio, que era lo que hablábamos antes, lo voy a querer meter a esa gente, ¿sí? Puedo tener distintas colas de trabajo también en ese aspecto. Así que en ese sentido yo voy a poder manejar, e incluso todo lo que es la parte de omnicanalidad te permite que vos tengas un panel de supervisor para que veas en tiempo real cuál es la temperatura quizás de la conversación, si quizás el cliente está un poco ofuscado, si amenaza con dar de baja el servicio, vas a tener un análisis de sentimiento de la conversación automatizado para que el supervisor pueda intervenir, pueda ayudar o directamente pueda tomar el control de la conversación. Ok, tiene diferentes alternativas como para ayudar a la persona que está hablando y apoyarlo, darle sugerencias o incorporarse a la comunicación. Exactamente. Ok, y dentro de esta pantalla, esta vista que nos estás mostrando aquí, no solamente podemos ver la conversación, sino que podemos ver algún otro dato del cliente Exacto. que tengamos dentro de la solución, como Exacto. qué producto tiene o los casos que se generaron antes, todo eso es viable. Exactamente. Vos fíjate, por ejemplo, por un lado tenemos las sesiones que tengo abiertas, es decir, los chats con los que estoy conversando. De diferentes clientes, De son eso por diferentes lo que ven. clientes, exacto. Y podrían ser, por supuesto, como decíamos, de distintos canales. Después voy a tener mi conversación, ¿sí? Que es lo que vemos en la parte del medio, donde yo ya tendría toda la historia que quizás ya viene arrastrando la gente virtual que habíamos dicho en principio, o no, ¿no? Y después ya tengo lo que es la ficha de clientes y yo lo tengo identificado. Si yo lo tengo identificado, yo ahí voy a poder ver, bueno, los datos, obviamente, principales del contacto. Voy a poder ver si ya tiene casos abiertos, porque quizás ya me está contactando por un caso que ya tiene abierto y está haciendo un reclamo, o cada 2 minutos me llama por lo mismo. Voy a poder desde ahí crear un caso, si es la primera vez que se está comunicando. Es decir, yo voy a tener toda esa suerte y voy a poder ver el histórico del cliente para entender, como decíamos antes, ¿no? El contexto en el cual se encuentra y el tratamiento personalizado que le quiero dar. Por supuesto que toda esta conversación que vamos a estar teniendo va a quedar enlazada con lo que es la escala del tiempo del contacto o del caso si lo creo, para que también tengamos ese registro, ¿no? Ok, y aparte de eso que nosotros conversábamos antes de las colas de trabajo, que es quien nos va a resolver o a atender el caso, cuando hablamos de omnicanalidad, que ingresa alguna consulta, ¿es posible derivarlo a algún agente que ya sepamos que es especialista en algún tipo de producto o de servicio? Yo puedo hacer esa diferenciación. Exacto, vos podés identificarlo antes a través de los SLA, como decíamos antes, si tenés un determinado nivel, que vaya una cola de atención se quiere más rápida. Prioritaria o algo. Exactamente, o del tipo de consulta, como decíamos también antes, o también yo lo puedo estar derivando. Quizás el cliente se equivocó y tipificó mal su tipo de consulta. Ah, no, yo lo puse como quizás un reclamo, pero cayó en el área técnica, pero en realidad es una consulta más bien de la área administrativa, un reclamo por una factura. Entonces vos lo podés enrutar o generar el caso y enrutarlo de acuerdo al tratamiento que tengas, ¿sí? Para que se resuelva en esa área. Buenísimo. Ahí también lo que te va a estar ayudando son un poco los scripts de la gente, donde básicamente vas a tener digamos, una serie de procesos o de pasos a seguir, donde puedes guiar a la gente en Como ese modelo proceso. para poder hacer esa comunicación. Exacto, eso es básicamente como para entrenarlos, que vos puedas estandarizar el tipo de comunicación que querés que tenga el agente. El saludo, cómo gestiono. Exactamente, el saludo, la información que relevo, si tengo que relevar, como decíamos antes, un número de modelo, un número de error que está teniendo, si con qué producto es el que está teniendo algún tipo problemático, o bueno, el tipo de consulta que pueda llegar a tener, ¿no? Después también me va a poder ayudar con respuestas rápidas. Voy a ayudarme con las sugerencias de Copilot, que vuelve a aparecer, como decíamos antes. Así que en ese sentido, la idea es que la gente tenga en una misma pantalla toda la información y toda la atención que necesita. Buenísimo. Y bueno, ahora volvemos a tocar el tema de Copilot, pero ya esta vez dentro de Omnichannel. Ya estuviste conversando o comentando un poco también de ese tema, pero si quieres profundizar allí un poco. Bueno, ahí básicamente lo que te permite es un poco que te haga las sugerencias, que te resuma cuál es el contexto, como decíamos antes, si tenés un choclo de conversación, que hay distintos vías involucradas, ya sea correos electrónicos, canales de voz, WhatsApp, etcétera, o incluso conversaciones en Teams. En alguno de los canales, como en Teams, las ventajas que vos tenés, quizás si estás directamente en una conversación con el cliente, es que ya el mismo Copilot te va a ir dando sugerencias, ¿sí? Sobre el contexto, la transcripción y la conversación que tengas en vivo. Así que es una de las áreas donde quizás se tenga más fortaleza. Buenísimo.
Y bueno, finalmente llegamos a lo que es el portal de autoservicio, que es justo esta interacción donde nosotros como empresa a lo mejor no tenemos tanta participación, pero que le damos la libertad al cliente para que pueda realizar sus gestiones. Exactamente. Bueno, justamente lo que es otra de las maneras donde por ahí podés un poco alivianar la cantidad de consultas que te entran en tu mesa de trabajo, porque la idea del portal de servicio es que, si bien por un lado vos podés tener un portal de servicio que sea de manera anónima, ¿sí? Donde publicás información o donde quizás publicás parte de lo que vos tengas en tu base de conocimiento, los artículos que decíamos antes, pero también puedo trabajar un poquito más allá, ya con una acreditación del usuario que pueda ingresar, que desde ahí mismo pueda cargar sus casos, que pueda O ver ver el el estado de estatus, cada, claro. exactamente, que pueda ver Ajá. el estado de cada uno, que quizás pueda levantar un reclamo. O ver el tiempo de resolución incluso, Exactamente, está exactamente. planificado. Esto incluso, bueno, vos vas a tener algunas plantillas, si se quiere, de acuerdo a la temática del portal de servicio. Ahí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, ¿no? La solución acá, bueno, puntualmente es Power Pages, que la idea es justamente que en vez de tener que pensar en, bueno, hablar con un desarrollador y demás, directamente con esta solución ya tenés algunas plantillas donde ya te posibilitan, básicamente en pocos pasos, hacer lo que decíamos recién, ¿no? Darle un login al usuario que pueda crear casos, ver los casos, el estado que tiene, quizás si quiere volver a reclamar por el mismo o incluso acceder a la base de conocimientos. Después, por supuesto, siempre se puede ir complejizando para, bueno, hacer distintas acciones, como decíamos también con el bot, que interactúen con la solución dentro del sistema para, de acuerdo a lo que, bueno, obviamente necesite la empresa, la organización en Okay, y particular, ¿no? esta solución que mencionas, PowerPage, nativamente se conecta con Dynamics 365. Exacto. Dentro de lo que es Dynamics 365, como decíamos antes, ¿no? Vos tenés Customer Service, pero forma parte de todo un ecosistema, una familia de soluciones de negocio. Entonces vos tenés, por un lado, la atención al cliente, tenés la atención comercial, tenés el commerce, tenés la parte de marketing y después tenés todo lo que es la parte del back office, que sería todo lo que es la parte de ERP. De modo tal que todas estas soluciones conviven en un mismo ecosistema y también tenés algunos servicios adicionales como justamente los portales de servicios son PowerPage. Entonces, a vos te da una facilidad tremenda a la hora de publicar información, de interactuar y demás, que no es lo mismo que si vos tuvieras que integrarte con otras soluciones, ¿no Claro, es y cierto? construir todo eso desde cero. Exactamente, exactamente. Bueno, algo que es muy importante para las empresas, que es justamente tener todo lo que es reportería, dashboard o indicadores de Ujú. gestión. Entiendo que tanto Customer Service como el resto de las plataformas lo disponibilizan también y se puede personalizar. Exactamente. Bueno, como bien decías, lo que decíamos hoy, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, todas las soluciones, desde Customer Service, las actividades que se van dando dentro, los casos, las colas de trabajo, las bases de conocimiento, todas ya de por sí tienen distintos dashboards, distintas métricas que ya vienen preparadas para analizar esa información, out of the box o de manera predeterminada. Así Ok. que, más allá de eso, todas las soluciones de Dynamics tienen dos maneras de generar nuevos dashboards. Tienen un motor propio de Dynamics 365 donde yo voy armando mis cajitas, qué información quiero analizar, puedo armar como si Los fuera, filtros, todo esto. claro, filtros, armo consultas, cómo la quiero procesar y demás, y las puedo publicar para los distintos usuarios, ¿sí? Ujú. Pero también yo puedo ir un poquito más allá y podría estar generando en Power BI, ¿sí? Que también es parte de la plataforma de soluciones, distintos dashboards que tengan ya por ahí un poquito más de transformación de datos o que tengan información de otros orígenes de datos, tanto sea Dynamics como externos, ya sea base de datos, de otras incluso soluciones, Excel, etcétera. Me combine toda esa información y yo lo puedo embeber dentro de la herramienta, ¿sí? Con lo cual puedo ir armando los dashboards que necesite. Ok, ya bueno, aquí tenemos algún ejemplo de lo que podemos hacer dentro o tener disponible dentro de la Sí, todo lo plataforma. que viste la parte visual, después Claro, que uno eso le va armando. lo adaptamos a lo que el cliente necesita y lo que el usuario necesite ver, porque también Exactamente, depende mucho, exacto. mucho de eso. Como decíamos antes, no siempre hay algo que es por ahí algo más estándar, ¿sí? Ujú. Más autos de box y después, de acuerdo a la necesidad que se tenga, siempre se puede ir construyendo en base a eso. Ok, y ahora, justo que mencionabas Excel, Ujú. un punto muy importante que nos ofrece Dynamics 365 es la integración nativa con todo lo que son los productos de Office. Ok. Exactamente. Bueno, ahí tenemos uno de los diferenciales de Dynamics, como Ujú. bien vos dijiste, porque
Si hay una herramienta que es utilizada, es Office, Outlook, Excel, etcétera. Con lo cual, por ejemplo, nosotros en Outlook tenemos un complemento que ya viene de manera nativa, es decir, no hay que estar generando nada, no hay que estar desarrollando nada ni demás. Directamente te logueas con las credenciales donde vos trabajas en Dynamics y vas a poder trabajar con los correos, ¿sí? Entonces eso te va a permitir que vos a través de un correo puedas generar un nuevo caso, ¿sí? Como también pasaría en la parte de sales, una nueva oportunidad, por ejemplo, o que lo enlaces con un caso ya existente, ¿sí? De modo tal que eso va quedando todo registrado. Por supuesto hay un tema de permisos, Claro. de roles y demás, de quién crees que pueda haber determinada información, y lo vas integrando con la herramienta. Y eso es también lo que decíamos antes de nutrir al sistema con información, no solo para que esté disponible, para que lo puedas visualizar, sino también para que Copilot pueda procesar esa información y te ayude a hacerlo de manera más rápida y te pueda dar estos resúmenes, estas sugerencias y demás. Y después, por ejemplo, tenés todo lo que es la parte de Excel, ¿sí? Donde todo lo que son los listados que vos trabajes dentro del sistema, de casos, de colas de trabajo, de análisis, informes, etcétera, vas a poder trabajarlos con Excel de manera completamente Claro, online. los puedes descargar o los puedes trabajar online. Exactamente. Entonces, si vos tenés que hacer, por ejemplo, la modificación masiva de registro, ya no tenés que estar exportando información, trabajarla, después generar un esquema de relaciones y volver a importarla y demás, sino que la trabajás de manera completamente viva. Sí, facilita mucho lo que es la Sí. operatoria. Y lo otro que veíamos antes también es el tema de la colaboración con el equipo, ¿sí? Que también es parte de Office, bueno, lo que es la herramienta de Teams, donde vos vas directamente a poder trabajar desde Dynamics con la cuenta de Teams que tengas dentro de la organización. Okay. Entonces, si vos, por ejemplo, estás dentro de un caso, directamente puedes abrir tu Teams, hablar con alguno de los técnicos para decir, mira, tengo esta consulta que quiero hacer, a ver si me puedes dar una solución. Y toda esa sugerencia incluso la puedes dejar enlazada con el registro del caso para que tengas todo enlazado y todos los registros. Y que de nuevo lo pueda también consumir Copilot. Perfecto. Y bueno, para cerrar, vamos a hablar un poco de lo que es Customer Voice. Y digo para cerrar porque Sí, ya estamos por el tiempo Correcto. debemos ir cerrando la sesión, pero esto no significa que sea el último paso. No, seguro. Ajá. Bueno, Customer Voice básicamente sería el último paso cuando vos cerrás el caso, el reclamo, etcétera, que te va a permitir poder generar encuestas de satisfacción de distintos tipos, como las que quizás nos llegan a todos hoy por hoy. La diferencia es que lo vas a poder hacer dentro de la herramienta, las vas a poder diseñar, le vas a poder dar el tipo de interfaz que vos quieras, y todo eso se va a poder disparar, por ejemplo, de manera automática al cerrar el caso, las puedes disparar de manera manual, ¿sí? Y también podrían ser agnósticas, ¿sí? Como podrían ser personalizadas, ¿bien? Por ejemplo, si quizás querés publicar un QR, una encuesta en un lugar físico para que puedan decir, bueno, esta sucursal de esta empresa me pareció bien, me pareció mal, lo puedes hacer, como también puedes enviar a cada uno de los clientes al momento de cerrar un caso. Claro, y también se me ocurre que a veces lo trabajamos dentro de la empresa, hacer encuestas periódicas del servicio, evaluar el servicio en el último semestre. Exacto. El periodo Ahí vos básicamente, dentro de lo que es la parte de atención al cliente, vos vas a tener dos tipos de estadísticas que te va a entregar la herramienta, que vos tenés las NPS y después tenés las CSAT. Un poco la idea es que vos tengas una visión global, por un lado, de cuál es la satisfacción a través de los distintos productos, servicios y procesos que vos tengas. Y después, por un lado, el NPS lo que te da es ese scoring de, bueno, ¿qué tanto el cliente recomendaría tu producto o servicio de acuerdo a la experiencia, a la satisfacción que va a tener? Exactamente, exactamente. Así que bueno, vamos a ir, bueno, ahí justamente veíamos algunas estadísticas de cómo nos la entrega esa información, pero básicamente es eso. Así que vamos aprovechando el tiempo, nos queda poquito y bueno, creo que ya estaríamos, ¿no? Sí, bueno, un poco para ir cerrando, tengo aquí algunas notas que tomé sobre conclusiones de lo que estuvimos conversando. Primero, que la gestión de los casos me permite tener visibilidad de todo lo que es el proceso de atención a nuestros clientes y la experiencia que están teniendo, que bueno, que podemos manejar SLA como tiempos de atención para garantizar que el cliente tenga el servicio oportuno cuando, de acuerdo a lo que nos comprometimos, sobre todo, que tenemos colas de trabajo o áreas resolutorias para poder optimizar los recursos que tenemos disponibles y derivar a la persona correspondiente, que hay agentes virtuales que podemos utilizar para atender 24/7 y para
quitar un poco de carga de trabajo también del agente humano. Correcto. Y justamente lo que buscamos es el tema de omnicanalidad, de poder prestar el mismo servicio de la misma forma a todos nuestros clientes, independientemente por donde se conecten. Y transversalmente, como comentamos, cada una de estas funcionalidades o cada uno de los módulos de los que podemos estar conversando va a tener incorporado todo lo que es inteligencia artificial a través de Copilot. Exacto, vino para quedarse. Buenísimo. Bueno, y para cerrar, dejamos un espacio para consultas. Vamos a ver si tenemos allí alguna consulta que nos hayan hecho desde los participantes. Ahí nos pregunta Nicolás si se pueden integrar con otros sistemas, la plataforma. Bueno, sí, justamente, si bien hablamos todo el tiempo de Dynamics, la solución viene acompañada de una serie de opciones, integraciones que nos permiten conectarnos con otros servicios, con otros sistemas, con otras bases de datos, con lo cual no hay problema en ese sentido. Hay obviamente distintos tipos de metodologías para hacerlo, pero sí, es posible la integración con sistemas externos, tanto sea para consumir información como para ir a impactar sobre otras soluciones. Ok. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Por dónde deberíamos empezar? Entiendo que por dónde comenzamos la implementación o qué proceso o qué funcionalidad incorporamos primero. Bueno, ahí como decíamos antes, hay distintos tipos de soluciones para distintos tipos de empresas, hay distintos procesos de acuerdo a la necesidad y al tamaño de la organización. Ahí un poco, bueno, hace poquito dimos un webinar justamente con Verónica, donde hacíamos toda una introspección de cómo es el proceso de elegir un CRM. Así que después se lo podemos estar compartiendo, ¿sí? El link para que lo puedan ver. Y la idea es esa un poco, ¿no? Entender cuál es la necesidad, cuál es el dolor y entender cómo empezar con esa solución que, por supuesto, siempre después se puede ir mejorando, se puede ir ampliando. Claro, y reforzar que no es necesario implementar todo de una sola vez, que podemos ir haciendo entregas incrementales. Exacto, eso es lo bueno en un sistema escalable como este. Perfecto. Bueno, creo que no tenemos ninguna otra consulta. A ver. A ver, por allí. ¿Cuánto tiempo llevaría la implementación? Bien, muy bien. Bueno, eso depende un poco del tipo de implementación que estaríamos hablando, por ejemplo, pero algo muy estándar, como para algo muy out of the box, simplemente una etiquetera, podemos estar hablando de 3-4 meses, dependiendo del modelo de negocio, la personalización que se necesiten y demás. Incluso tenemos algunas opciones, por lo menos nosotros dentro de AW LATAM, donde tenemos algunos modelos ya llamados Express, si se quiere, donde los tiempos de implementación son mucho más cortos y después, como siempre decimos, se puede ir escalando, se puede ir progresando e incorporando nuevos evolutivos sobre esa solución si lo que necesita es poder salir en productivo de manera lo más rápido posible. Perfecto. Bueno, ya para cerrar, agradecerle a todos por su participación. Los invitamos también a ver en nuestro canal de YouTube que están subidos todas las sesiones que hemos estado trabajando durante las últimas semanas. Fue un gusto para nosotros haber compartido con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.